Para analizar esto, Gaby, ya está Pablo Feldman con nosotros. Buenas noches, Pablo. Bueno, mucho para analizar. Y digo, ¿van contra la figura de Baclini? Tanto lo que dijo en su momento Ponce Assad como lo que señala Zerjal en su defensa. Bueno, buenas noches. Yo, la verdad es que acá hay una teoría que excede lo estrictamente judicial. ¿Cómo escondes un elefante en una manada de elefantes? Es decir, si vos querés que un elefante se vaya, te lo querés llevar, largás 50 elefantes. Bueno, esto es más o menos lo que están sugiriendo las estrategias de defensa a la hora de ver cuál es el nivel de responsabilidad. Primero de Ponce Assad y ascendiendo hasta Zerjal. De todas maneras, yo creo que hay que averiguar, profundizar. Creo que Baclini mismo se va a ocupar de abrir el juego, de salir a dar explicaciones, porque es cierto, Zerjal se reunía todos los días, con Baclini 1 o 2 horas por la mañana. También el fiscal de Santa Fe, que está objetado ahora por una investigación de lavado de dinero y la desaparición de varios millones de dólares, que la justicia federal requería esa información y ese fiscal regional, que es el Zerjal, digamos, de Santa Fe, tampoco la brindaba. También el fiscal de Venado Tuerto, lo comentábamos ayer, ¿no? Este momento difícil que atraviesa el Ministerio Público de la acusación. Pero tengo para mí que para que haya una detención, que se dicte la prisión preventiva, no es únicamente el testimonio de un delincuente como es Peiti, que se autodenomina empresario, y que está preocupado por la seguridad, que es un capitalista de juego, que está en cuestiones absolutamente fuera de la ley, el único elemento. ¿Qué quiero decir? El testimonio de Peiti ha sido fundamental, ha abierto las posibilidades de la investigación. También corrijo la versión o la apreciación del fiscal Schiappapiedra. Esto comenzó con la investigación de la policía y los que tienen las escuchas son el Ministerio de Seguridad, es Saín. Por eso Saín hablaba con tanta claridad de que él sabía o creía que había un fiscal, no solamente un empleado. Entonces, si uno va atando cabos, va organizando la historia, se da cuenta que efectivamente ese trasfondo político que sugiere de manera abierta, diría yo, definida, el ministro de Seguridad Saín, remite a situaciones que se han dado a lo largo de los últimos años en la provincia de Santa Fe, en la aprobación de los pliegos, en el mirar para un costado cuando se pedían sanciones disciplinarias, en no atender los requerimientos de la Comisión de Juicio Político y en ver de qué manera se sostenían a diferentes personas. Los delitos que destacaba o que relataba Maxi en su informe, efectivamente tienen más incidencia que lo de Ponce Assad. ¿Por qué? Porque Zerjal además pasó los tickets de la autopista y el hotel en Buenos Aires donde Peiti estaba alojado. Y él dice que fue ese hotel Peiti porque sabía que iba a estar Zerjal y que esa es la camita. La verdad es que resulta también bastante débil, bastante endeble esta explicación, del mismo modo que las argumentaciones acerca de la necesidad de dejar ese cargo o de que quieren ese cargo. La verdad es que ese cargo va a ser ocupado, ya sabemos, por una mujer, lo dijo Baclini, y probablemente alguna de las que veíamos allí en el informe, porque también hay que decir esto, hay un criterio unívoco en la Fiscalía, con muy pocas excepciones, de que efectivamente el trabajo que se venía llevando adelante en el Ministerio Público de la Acusación y en la cabeza, específicamente Zerjal, era deficiente. Y es ahí donde entra otra vez en tela de juicio el rol de Ricardo Baclini, que es el superior de todos ellos. Pero de ninguna manera lo que uno puede reclamarle a Baclini está emparentado con actitudes delictivas o sospechosas como las de Zerjal o la de Ponce Assad. Tengo para mí que esto recién empieza, que no hay únicamente el testimonio de un arrepentido, una filmación de Ponce Assad o los tickets de la autopista o del hotel. A medida que vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir enterando de otras cosas, de escuchas, de WhatsApps, de testimonios, de otros testigos, y tengo para mí que puede prosperar lo de la asociación ilícita. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de que tiene que haber 3 o más personas. Se trata de los roles predeterminados del accionar delictivo. Tienen que organizarse para la comisión de un delito. Porque si van mañana 3 pistoleros a robar un banco, son 3 pistoleros que roban un banco, no es una asociación ilícita. Es una asociación ilícita si además hay un policía que les abre la puerta y les controla que no se mueva nadie adentro, y después hay un tipo que lava el dinero o lo transforma en joyas para después poder sacarlo del país. Son roles diferentes de una estructura delictiva. Acá tenemos a Peiti, que es el capitalista de juego. Tenemos, en principio, por la acusación, a los fiscales que están encubriendo o ofreciendo impunidad. Hay que ver si esto tiene otra ramificación para ir hacia la asociación ilícita. Pablo,
Vamos Sí. a darle el paso un minuto a Maxi, que está trabajando allí sobre la salida entonces del ex Bien. fiscal Patricio Serjal. Maxi, te escuchamos. Exactamente, estamos en el ingreso está por calle Mitre. Lo que ustedes están viendo es el subsuelo del Centro de Justicia Penal. En ese patrullero que tiene las balizas puestas y que está celosamente custodiado por 4 o 5 efectivos de la policía, se va a ir el ex fiscal regional Patricio Serjal, que como comentábamos antes queda detenido. ¿Y a dónde va? Es la pregunta. ¿Dónde queda detenido? ¿Dónde queda preso Serjal? Dado que no es cualquier persona, sino el jefe de los fiscales de Rosario, el que tenía que comandar o de alguna manera organizar, instruir a los fiscales para que intervengan en causas muy importantes y muy relevantes de delitos muy complejos en la ciudad de Rosario, y que por supuesto se lo debe resguardar físicamente, porque no puede compartir, o el argumento de la defensa, que no puede compartir un mismo centro penal, un mismo penal con las personas que él mismo, con sus instrucciones, con sus órdenes, con su trabajo, con su coordinación, mandó a la cárcel. Bueno, se va en principio al Order. El Order es en la oficina de recepción Rosario, que está en calle 27 de febrero al fondo, pasando Circunvalación, donde también está la unidad penitenciaria número 5 de mujeres. Ahí es donde nosotros tenemos entendido también está en este momento Gustavo Ponce Asad, porque por protocolo de COVID todas las personas tienen que ir a hacer una especie de cuarentena ahí de 14 días. Y a partir de ese momento, una vez que se cumplan los 14 días, se los reasigna, se lo traslada al penal que define el servicio penitenciario, a Piñero, a Coronda, al que sea. Es decir, que según tenemos entendido, la información que recolectábamos hoy por la tarde es: Ponce está ahí, hoy se cumplen 7 días de que entró al Order, le quedarían otros 7 días más de cuarentena, y Serjal tiene que pasar 2 semanas en esa unidad penitenciaria en calle 27 de febrero, hacia el oeste de Circunvalación. Preguntábamos hoy si puede terminar en Piñero, Serjal. Bueno, es poco probable, o no creen que el servicio penitenciario por esta cuestión de seguridad resuelva Piñero. Pero bueno, la gran incógnita es dónde pasará o dónde cumplirá esta prisión preventiva. Lo concreto es que las primeras 2 semanas, los primeros 14 días, va a estar en esta oficina de recepción Rosario en 27 de febrero y Circunvalación. Mientras observamos estas imágenes, Maxi, vamos a volver a contactar con Pablo Feldman para consultarle respecto al análisis que él hacía de toda esta situación, y también, Pablo, conocer sobre posibles ramificaciones, porque uno, al ver esta causa, lo que le da la impresión es que al final con 3 personas es suficiente para vulnerar el sistema de justicia con el que contamos. Al menos hasta ahora es lo que demuestra esta causa. ¿Crees que tiene que haber más partícipes necesarios? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no sé si podría afirmar que hay más. Lo que sí estoy seguro es que esto tiene evidentemente un trasfondo que supera a las 2 o 3 personas que están directamente ya involucradas. Porque lo que hay que revisar, y esto es muy interesante, es que cuando en su momento se designa a Patricio Serjal como fiscal regional en Rosario, la entonces diputada y ex vicegobernadora Griselda Tesio, que además es una mujer que procede del sistema penal judicial, fue fiscal para delitos de lesa humanidad, objetaba severamente las razones por las que Serjal aparecía allí sin tener ningún tipo de antecedente que acompañara efectivamente su pliego, su presentación. Y ahí se ve también quiénes son los legisladores que salen en defensa de Serjal, quiénes son los que efectivamente le dan su apoyo y que con el correr del tiempo, con el paso de los años, fueron ratificando esa confianza cada vez que llegaba a la comisión de acuerdo, a la comisión disciplinaria de la legislatura, pedidos de castigos o reconvención sobre algunos de los integrantes del Poder Judicial, precisamente en la Fiscalía. Entonces, a partir de eso es que la ramificación de la que hablás vos, no sé si tendrá algunos otros empleados o funcionarios judiciales, pero sí creo, y esto también lo decía el ministro Saín, que hay que ir a fondo. Y él decía, vamos por todo, depurar la policía,
depurar la justicia y también conocer cuál es el apoyo político que puede haber detrás de esto. Porque además hay en las fiscalías distintas posiciones por parte de quienes están llevando el trabajo de investigación. Quedó claro cuando la mega estafa, donde había ricos y famosos de la ciudad de Rosario, que le corrieron la espalda, le sacaron la cobertura al fiscal Narvaja, y eso fue por orden de Serjal, sin lugar a dudas. Es más, hay un tuit de la semana pasada, que si ustedes quieren lo traeremos a colación mañana o pasado, en donde el ministro Saín muestra una mesa de trabajo en donde hay determinados personajes de la política, del empresariado, y también está presente allí Patricio Serjal. Aprovechando que está Maxi, no sé si corresponde una pregunta, lo llevan al orden, allí está Ponce Assad, está el tema de la cuarentena, pero me decía hoy una fuente importante del Poder Judicial que es posible que permanezcan allí todo el periodo de instrucción. Y puede ser, Pablo, puede ser porque hoy cuando consultamos si se lo imaginaban a Ponce Assad y a Serjal en algún otro penal, como puede ser Piñero, decía no, la verdad que es improbable. Después en algún momento se decía en la jefatura de policía, en la alcaidía. Habrá que ver qué se resuelve. Mientras vemos movimiento, tiene dos salidas. Nosotros estamos por calle Mitre, el patrullero de la policía está apuntando hacia aquí, hacia lo que es calle Virasoro, pero también hay otra salida por calle Rueda. Vemos movimiento en los dos sectores, claro. Y hay policías y presencia policial de los dos lados, o sea que puede salir por calle Rueda o aquí por calle Virasoro, más allá de que en principio los policías que tenían la orden de cortar el tránsito están ubicados aquí en Mitre y Virasoro. Pero lo que sí, Pablo, notamos o percibimos es un movimiento enormemente mayor con respecto a lo que veíamos hace una semana atrás, con Gustavo Ponce Assad. Dicen colegas que ha habido una tensión mayor en la sala de audiencias, que había un silencio que se cortaba y que efectivamente había, incluso en los rostros de los acusadores y de quienes estaban allí, una tensión diferente a lo que fue la audiencia de Ponce Assad. Esto es interesante relatarlo, sobre todo vos que estuviste allí todo ese tiempo, porque en alguna medida refleja la relevancia del proceso sin precedentes en el Poder Judicial santafesino. Sí, y te agrego un dato, con Ponce Assad estaba la sala propiamente dicha, donde estaba el imputado, los fiscales que investigan, sus abogados defensores, la jueza, y otra en donde por videoconferencia los periodistas, por ejemplo, podíamos seguir los detalles de la audiencia. Hoy había tres, es decir, no alcanzó con la sala tradicional, sino que se habilitó una más, además de esa segunda que ya estaba habilitada para los periodistas. Ahí vemos en ninguna de esas se salas había abierto el otro portón. No estuvo presente en ningún momento en el edificio de Justicia Penal, ¿no? No, estaba en Santa Fe, en Baclini estaba en Santa Fe. No, les decía recién que veíamos que se abría la otra puerta y es porque entró un patrullero que lo va a escoltar. Ahí vemos que se mueve el primer patrullero, que es el que ustedes ven en imágenes, que está entregando nuestro camarógrafo Cristian Ponce. El que entró atrás es uno de apoyo que irá escoltando este móvil de la policía, o sea que es inminente la salida de Serjal aquí por esta intersección, por calle Mitre y Virasoro. Se está terminando de cerrar los detalles del operativo en cuestiones de tránsito, pero bueno, hay una expectativa, por supuesto, muy grande para el traslado del ex fiscal regional, que ya está en ese patrullero que nosotros les estamos mostrando, ya está ahí adentro. Está esperando la orden para ser trasladado finalmente. Maxi, una consulta de haber estado en el lugar, ¿no? Se cruzaban las miradas los fiscales acusadores con Serjal, le hablaba al tribunal el fiscal acusador. ¿Quién fue que llevó el mayor peso de ese discurso, de esa presentación? Estuvo bastante repartido la presentación y no cruzaron miradas prácticamente en ningún momento. Estaban sentados como en la misma línea y había un montón de personas en el medio. La semana pasada Ponce Assad se había sentado más cerca de los fiscales. Esta vez estaban todos los abogados defensores y casi en la otra punta, como si fuera una especie en el rincón de la sala,
estaba Patricio Cerjal, que no cruzó miradas con los 4 fiscales que intervinieron y que lo acusan y lo investigan. Maxi, a mí lo que me llama la atención, o a Pablo también se lo consulto, es que teniendo en cuenta la caja de Pandora que se abrió a partir de la declaración de Peiti, que teniendo en cuenta la envergadura y lo significativa que son las acusaciones contra Cerjal, que lamentablemente encuentre en las últimas horas, casi como manotazo de ahogado, un bufete de abogados que lo patrocine, a menos que se trate de una estrategia bastante particular para llevar adelante el proceso. Sí, es cierto. Lo que me dijo a mí Hugo Lima, que es el abogado, soy amigo y lo conozco hace mucho tiempo. Y me pidió y no le podía decir que no. Se decidió a último momento y bueno, agarré la causa el día anterior. Si detrás de esta decisión hay alguna estrategia más bien deliberada para lograr conseguir algo de tiempo, vaya a saber para qué proceso, teniendo en cuenta que se trata de un nuevo estudio, bueno, no lo sabemos. Pero sí era el comentario que hacían por lo bajo los fiscales que lo investigan, sobre esta cuestión de que eran incluso algunos argumentos bastante endebles por parte de la defensa. Y hay un punto que por ahí es menor, pero propusieron que, porque Cerjal deja, lo que dijeron, deja de alquilar en Rosario. El departamento en el que estaban era alquilado. Le retuvieron la cuenta sueldo, no puede disponer de esa plata. Y dice Cerjal que no tiene plata para pagar el alquiler, que él tenía una vida que dependía de su sueldo, que era bueno, pero que sin ese sueldo y sin ese dinero no puede mantener el nivel de gastos que venía teniendo. Entonces él deja de alquilar, que su mujer y sus hijas se van a San Vicente, y ahí es donde no quedó claro si hablaba de San Vicente, provincia de Buenos Aires, o el San Vicente de la provincia de Santa Fe, y propusieron que sea prisión domiciliaria en ese domicilio. Redondeo la idea con esto. Ahora sí, le sorprendía esto, que hayan propuesto la casa de los suegros como el lugar en donde pase su prisión domiciliaria, cosa que finalmente no fue aceptado por la jueza. Hacemos hasta aquí un breve impas a los dos, a Pablo y a Maxi, los volvemos a poner en contacto dentro de momentos nada más. Perfecto, un dato nomás. Creo que el doctor Lima es de San Nicolás. Sí. ¿Me parece? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, y esto refiere que hubo por lo menos 2 o 3 estudios en la ciudad de Rosario que rechazaron defenderlo a Cerjal. Me imagino. Complicado está Cerjal.